Bueno, buenos días, tardes o no, dependiendo de cuando esté este video. Esta es la solución del taller número 5, la amplificación. El taller realmente se divide en partes, aunque se dice que es solo amplificación, pues realmente tenemos una pequeña parte de caracterización que vamos a ver que nos va a ayudar mucho en los diseños de amplificación. Bueno, de resto ya solo configuraciones de amplificación. Bueno, entonces vamos a empezar con este montaje iniciado. Es el montaje utilizado para caracterizar y se evidencia que vamos a tener un valor fijo eh, eh, de alimentación, pero vamos a variar en el valor de la resistencia limitadora de corriente y por tanto pues en el valor de la corriente. Entonces, a ver en función de la resistencia cómo sería el cambio. Bueno, aquí ya en el eje tenemos el valor de beta. Vemos que no es constante efectivamente. Hay una parte en donde funciona de manera lineal y luego pues ya tiende a funcionar más constantemente con los valores más altos de resistencia y pues los valores corresponden a lo que es los valores más pequeños de corriente de base, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo vimos en clase, no voy a detallar más. Realmente lo importante acá es mostrar la curva. Ver. Beta contra voltaje colector emisor. Vemos acá eh, que efectivamente hay una parte en donde si tenemos un beta muy grande, perdón, vamos a tener un beta poco constante. Y bueno, esto que nos dice, bueno, creo que todo el beta depende del valor de voltaje colector emisor y pues también de, aunque aquí no lo dice, también depende de la corriente, es decir, depende del punto de polarización. Vamos, ahora, finalmente, sé que en estos valores se cambia el comportamiento de la señal. Realmente corresponde muy bien a lo que dice la teoría, que si el valor de voltaje colector emisor no es mayor a 0.2, el transistor estará en región de saturación, no en región activa. Y vemos que en 0.5 ya se estabiliza más, es por eso que algunos autores tratan de utilizar valores mayores a 0.5, ¿no? Bueno, miremos acá, vamos a vernos por la rúbrica. Tenemos la gráfica. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los valores encontrados en los cálculos y los valores obtenidos en las simulaciones? Bueno, realmente no voy a hacer el ejercicio, sin embargo, pues la, en los cálculos suponemos beta constante. Esto nos lleva a tener valores distintos. Un beta constante nos quiere que podemos tener corrientes gigantes y aplicamos corrientes grandes a la base y pues no. Entonces ahí realmente está la diferencia y la diferencia más grande pues beta no es constante. La pregunta número 2, ¿por qué la información de la gráfica de beta en función de C es importante para el resto de la ejecución de la diagramación? Bueno, realmente lo vamos a ver más adelante, pero esta gráfica nos puede dar muchas nociones dependiendo de la polarización que tengamos. Ya vimos que beta depende del valor del punto de polarización. Entonces, nosotros podemos extraer la información que tenemos acá, podemos hacer más precisos nuestros cálculos de beta, de corriente, todo tipo de cosas de voltaje base emisor. Entonces, es muy importante. Y pues también se evidencia que si no tenemos cuidado, nos
pudiendo salir de región activa y entrando a saturación, donde efectivamente no va a amplificar este transistor. Bueno, listo, ahora sí seguimos con lo duro. Circuito, amplificador, configuración, emisor. Bueno, antes de empezar, pues haré ecuaciones de carga. Realmente no difieren, eh, no difieren de eh, las de MOSFET. eh, pues entonces las escribiré muy poco. Obviamente, pues estas se han sacado a partir de considerar que, bueno, primero se considera que la beta es muy más grande que 100 y aquí en estos normalmente usamos, esto siempre se cumple. Dado esto, pues vamos a hacer la aproximación de que la corriente de colector es la misma corriente de emisor. De resto, pues bueno, sería C, la recta de carga en DC. Tenemos como C igual a voltaje emisor sobre la resistencia de colector más la resistencia de emisor más voltaje de polarización. Bueno, ahora en AC, quiero empezar común. Tenemos que la dinámica sería igual a C paralelo emisor más de polarización corriente más voltaje emisor de polarización sobre resistencia del colector paralelo a la resistencia de carga. ¿No? Como ven, es la misma, solamente se cambia drain por colector, muy igual a la de MOSFET generado. Bueno, realmente es, es la misma, a excepción, no vamos a tener en AC, vamos a tener un capacitor. Entonces, perdón, en el colector como tenemos un capacitor, aquí vamos a rápidamente. Toca considerar el efecto de la resistencia de emisor. Pero de resto es lo que utilizamos, pues no vamos a tocar la del ritmo. Si quieren verla, será parecida a la de MOSFET, pero pues realmente lo voy a poner acá solo lo que atañe del taller. Acá, pues vamos a tener igual a 1 sobre paralelo con RL, ya no hay una resistencia. Perdón,
polarización paralela. Bueno, estas son las ecuaciones, no son más, realmente son las mismas. Lo importante es aplicarlas pues para tener en cuenta nociones de lineal o bueno, valores para no salir de región activa. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos con pesado. Bueno, vamos a empezar con emisor común. En la guía se nos daban unos requerimientos muy leves que eran una ganancia 5 veces, una resistencia de carga, ya, un voltaje de entrada de 25 milivoltios pico, de 10. Bueno, ahora, entonces, no teniendo más, pues, bueno, vamos, yo voy a dar valores de polarización de 9 voltios siempre. Y, tenemos nuestro, puedo utilizar un 2N3904, el cual pues no voy a poner no voy a poner el beta acá porque sabemos que eso depende del punto de polarización. Entonces, bueno, voy a utilizar realmente eh, esta simulación para saber esos valores que necesito. Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con el puesto, como tal cual se hacía en MOSFET. Realmente, para mí, es lo mejor. Realmente suponer la corriente nos soluciona un montón de problemas. Pues es la mejor para, para empezar. Poner y es grande, pero pues normalmente yo uso de 20, pero es más pequeña. Ya vamos a ver por esto. Entonces, si yo pongo aquí 10 miliamperios, debería, ¿cómo utilizo esto para saber los demás valores? Bueno, primero que todo ya tenemos beta acá, entonces le vamos a poner todo sea de gente de colector. Ah, está mal. Bueno, pongo esto en la corriente. La corriente que pasa por R. Perfecto. Bueno, fíjense ustedes, si tengo como variable dependiente la corriente, voy a ver, dependiendo del valor de la corriente, que, eh, cuál es el valor de beta. Entonces vamos a averiguar. Si fuéramos acá 10, entonces vamos
a medir en 10.000 amperios. A tener valor de beta de 374, 317.5. Entonces, bueno, si suponemos lo primero que nos va a salir es que beta 100.5. Bueno, ahora, de esto también que sale, bueno, pues obviamente si tenemos corriente y tenemos beta, poder saber que la corriente de base será igual a, pues no hago los cálculos acá, si los quieren hacer verán que están bien, creo. No mentiras, están bien. La corriente de base es esta. Bueno, también que sale de esta corriente. Bueno, realmente EM es IC sobre PT. También sale escoger este valor. Y vamos a tenerlo PT siendo 25 milivoltios. Esto nos va a dar 0.4 amperios sobre voltio. Y también vamos a tener la resistencia pi, que sobre IC, que nos va a dar un valor de 793,75 ohms. Bueno, fíjense todo de un solo supuesto, ¿cuántos valores salieron? Bueno, súper elegante. Ahora, ah, es nuestro diseño ya. Ya definimos. La corriente va a ser miliamperios. Y acá va a tener, eh, pues, esto dividido beta. Bueno, falta escoger estos valores. Vamos a ver. Bueno, RL ya lo tenemos de 10. Y adicionalmente, aquí no se pone, pero pues los voy a poner para cuando necesiten. Y se agrega una resistencia, será la resistencia de, que en este caso lo voy a poner de 50 ohms, para que sepan qué hacer cuando tienen una impedancia anterior a donde lo conecten. Bueno, a esto me toca tachar, no me gusta, no me... Ah, vamos a ir a nuestra tabla de fórmulas. Vamos a ver que la fórmula de no es muy complicada. Realmente, pues
aquí hay un parámetro que podemos evadir porque nosotros no podemos, lo comparado con el MOSFET, nosotros no podemos elegir prácticamente lo que es nuestra impedancia de entrada. Va a estar determinada fuertemente por el valor de RPI, pues RPI ya sabemos que no es tan pequeño. Bueno, vamos a considerar un principio. Vamos a decir, puesto que voy a poner unas resistencias medianamente grandes y el valor de RPI en paralelo con RB va a ser aproximadamente el valor de RP, ¿no? Porque si no, entender. Ay, digamos que la impedancia entrada que es igual a R paralelo I va a ser aproximadamente el valor de R, que es 195 ohms, ¿no? Es decir, estamos considerando de hecho el peor de los casos, eh, porque normalmente esta resistencia no se puede hacer más pequeña, no, normalmente se hace más grande si este valor de RB mayor al de RP. No, mentiras. Perdón, olviden eso. ¿No? Realmente, bueno, vamos a tener base. Vamos a suponer que RB es muy grande, pues porque RB grande, RP puesto. Bueno, siendo así, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula de ganancia? Algo eh, AB, bueno, aquí la ya, entrada dado por P por C paralelo con RL. Ahora, ¿cómo nos queda reemplazando datos? Queda 5 igual a 5 sobre 93 más 50 dado por 0.4 C en paralelo con K. Entonces, cuando resuelvo esto, pues voy a tener el valor de RC, que en mi caso va a dar 1. Este paralelo, no, mentiras, daremos el valor exacto, 13.9, y vamos a ver cuál es la más aproximada. Podríamos ponerla de 12, pero nos bajaría la amplificación. De pronto es por poner un poco más de amplificación. Entonces vamos a poner 15. ¿Sí? ¿No? Y 15. Y pues esos 15 obligan a que el voltaje en la resistencia de colector sea de 0.
15 voltios. Ahora, eh, bueno, ya tenemos este valor, tenemos la corriente. Faltaría denotar el valor del voltaje colector emisor, pero para eso tenemos que ponerle algún valor a este. O bueno, realmente no tenemos un sobrante de casi 8.85 voltios, a partir del resto. Ah, bueno, realmente esta resistencia pues se debe llevar más o menos unos 2 voltios y dejarle el resto a este. Podríamos hacerlo pues más, o sea, como mitad y mitad, pero realmente siempre es mejor que haya cierto valor grande de voltaje. Entonces vamos, es otro supuesto, a poner que el voltaje de la resistencia de emisor sea cercana a valor de, o bueno, pongámosle, quiero que sean 2.2 voltios. Eso nos diría la resistencia que colocar el emisor de 220 ohmios. Ahora, voltaje colector emisor, ¿cuánto sería? Ya tenemos 2, tenemos 9, la resta pues nos daría, acá hay 6.65 voltios, ¿no? Uy, aquí me faltó algo bastante de la gráfica. ¿Cuál sería el valor de voltaje base emisor? ¿Sería 0,7? ¿Sería más? ¿Sería menos? Bueno, aquí también lo podemos verificar. Entonces, dependiendo de la corriente que elegí, le pongo voltaje base, voy a poder saber qué punto va a estar nuestro voltaje base emisor. Y efectivamente son 715 milivoltios. Mira, aquí nos faltaba voltaje base emisor, no es 0.7 siempre, sino 7. Esto en el laboratorio puede hacer un procesador de curvas muy bien. Sin embargo, pues si no se tiene esto, pues realmente lo importante es hallar el valor de beta y pues eso nos va a ayudar a hallarlo, ¿no? Y pues podemos hacer una aproximación. Miren que no es tampoco tan alejado, pero esta precisión pues nos va a ayudar bastante. Aunque si no la tuviéramos igual, no habría problema. 15. Que nos diría que acá hay un voltaje nodal de 15. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para resolver esto? Una pregunta que me hicieron en clase. Llevo tiempo contestarla, entonces la voy a contestar acá para que todo el mundo problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en ese punto es que complicado hallarlo de esta manera, o sea, hallar el punto de polarización o resolver el circuito resulta complicado si aquí tenemos un divisor.
Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer un equivalente de venir para pues, vemos acá. Esto que tenemos aquí, que vemos de aquí para atrás, se transforme realmente en esto. Solo consideramos DC porque solo estamos mirando polarización de DC. Fíjense ustedes que no ha tenido que ver nada de resistencia de carga ni la resistencia de la fuente. Entonces, la idea es transformar esto, ver lo que hay de aquí para atrás, transformarlo un equivalente Thevenin tiene un voltaje, una fuente de voltaje VT, una resistencia RTV. Bueno, ahora entonces, ¿cómo hallamos la resistencia Thevenin apagando las fuentes? Y si apagamos las fuentes, pues solo estas dos van a quedar de este punto o de base a tierra. Es decir, realmente la resistencia Thevenin va a ser el paralelo 2. Y, o bueno, pongámoslo hacia esto es lo mismo que decir la resistencia B, que sabemos que es como denotamos los paralelos entre esas resistencias. Ahora, el voltaje Thevenin realmente vamos a denotar acá voltaje Thevenin. Y bueno, pues hacemos la solución de este circuito para saber cuál es el voltaje Thevenin. Realmente el voltaje Thevenin va a ser igual a, se ve como sencillamente un divisor de tensión, va a ser igual a VCC multiplicado por la resistencia de base 1 sobre resistencia 1, resistencia. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero profe, ¿de qué nos sirve esto? O sea, igual tenemos una ecuación de tres incógnitas, ¿sí? Bueno, realmente aquí lo que podemos hacer es una asociación de estas dos. Fíjense que realmente este valor de acá lo podemos tener también acá. Solo hace falta pasar esta a dividir, ya sería por RB. Solo basta con que este factor pase al otro lado. Ya tendría que esto puede reemplazar todo esto. Es decir, que podemos dejar esta expresión igual a SC dado por RB sobre, bueno, entonces, igual, seguimos teniendo, acá, lo único que tenemos de esta ecuación es esto,
El resto no tenemos. Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar otra ecuación que nos permita como relacionar una cosa con la otra. ¿Sí? Tenemos la relación de voltaje Thevenin en función de voltaje de alimentación y la resistencia. Ahora vamos a... bueno, ya que esto nos quedaría así, ya reemplazamos esta parte del circuito con esta. Voltaje. Lo vamos a conectar con acá. Y pues vamos a hacer simplemente una malla, donde pues Bp igual a la resistencia, bueno, la corriente de base por la resistencia de base, más el valor del voltaje base emisor, más el voltaje que recae sobre la resistencia RE, que simplemente E dado por RE. Ahora, ¿qué conocemos de acá? Tenemos IE, tenemos RE, tenemos el valor base emisor y fíjense ustedes, ahí tenemos la corriente de base y ahora ustedes que ya tendríamos una relación entre, o sea, nos quedaría un sistema de dos ecuaciones, una con tres incógnitas y una con dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Eh, Acá unimos estas dos ecuaciones. Ya no es igual a RT, sino simplemente va a ser igual a PCC RB sobre RB2 igual a todo esto. R. Listo. Ahora, aquí lo único malo es que no tenemos ni RB ni RB2. Entonces, tal cual como hacemos en MOSFET, tenemos que suponer esta resistencia de tal manera que nos dé cuánto tendría que ser este paralelo y por ende pues nos daría la resistencia de base 1. Bueno, ponemos la resistencia de base. A mí, no sé, me gusta suponer que todo es 10K, todo de 10K. Si esto es así, quedaría la expresión. Reemplazamos cada una de estas variables. Bien, vamos a ponerle el valor de una vez. O bueno, dejemos RB es. Dejémoslo así para utilizar esta ecuación más adelante. Voltaje de la resistencia de emisor
por, o bueno, término de arriba. Dado por SC sobre menos la corriente de base que da a la menos. Cuando necesitemos, ya no necesitamos, cada vez que vayamos a hacer esto, no necesitamos hacer todo esto. Realmente esto es para llegar a esta expresión que nos va a permitir sencillamente en un reemplazo, sabiendo el valor de una de las resistencias, o bueno, de la resistencia de arriba particularmente, vamos a poder saber cuánto es el paralelo, por tanto luego vamos a poder saber cuánto es la resistencia de abajo de la base. Esto nos daría valor de 3, 3, 6, 4, ¿no? Efectivamente lo saqué. RB es mucho más grande que RB, aunque bueno, realmente mucho, mucho más grande no es 10 veces más grande. ¿Sí? Pero bueno, luego vamos a ver cómo nos afecta esto en nuestra ganancia. Pero bueno, de hecho lo podemos comprobar de una vez. RB paralelo con RP nos va a dar 600 y yo aquí estaba suponiendo. Aquí vamos a 700. La impedancia de entrada era 793, ¿no? La impedancia de entrada es esta. Entonces, es un criterio que no se cumplió, pero vamos a ver cómo nos afecta. Bueno, si hiciéramos esta expresión, esta expresión que de primera le quitamos a la fórmula de ganancia, vamos a ver que lo que va a pasar es que debido a nuestro desajuste, este valor no va a tender a 1 sino 0.9275, lo que nos dice que la señal que salga a partir de este diseño va a tener una disminución de 0.9275. Pero bueno, realmente tampoco es tanto. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, teníamos la resistencia RB y teníamos a partir de RB2 y de RB hallamos RB1 con 51. Lo podemos aproximar a, para mí, 5.1K. Es la más cercana. Y aquí pondría ah, bueno,
Vamos a probar. Y yo ya tengo un demorado tranquilos que para tanto los otros. Y pues lo que vamos a ver es que con estas, lo que veíamos acá, eh, como la suposición que no nos funcionó estaba en el TC, pues obviamente la C no debió tener ningún problema. Pero aunque eso pasa, fíjense ustedes que aún con todos mis cambios, todo vamos a tener valor de 10 miliamperios en la corriente de colector. Muy bien. Y voltaje colector emisor quiere aproximadamente 6.65. Está bien. Nuestra polarización. Ahora vamos a probar el AC. Bueno, bueno. A ver. Entrada. Perdón, este no es entrada. Bueno, el voltaje de la fuente. Vamos a ver si, bueno, efectivamente hay una caída. Ustedes, debido a que las impedancias no son tan diferentes y parte del voltaje se está quedando en esta resistencia, pero bueno, ya lo habíamos considerado, es aproximadamente 0.92. Y esto sería, bueno, tenemos algo similar a él. Bueno, uy, con 100 y debe haber empezado con 10, porque esa es la que está. Bueno, vamos a ver algo así. Vamos a llegar hasta 120. Nuestro objetivo eran 125 milivoltios. Faltan 5 milivoltios, entonces no está tan mal. El hecho de que esta no la hayamos considerado de 13, sino de 15, nos ayuda un poco en distancia. Vemos que tenemos una diferencia muy marcada entre el semiciclo de arriba y el semiciclo de abajo y tenemos una diferencia en el periodo de las señales. Bueno, ¿qué nos dice esta diferencia de periodo? De fase? Nos dice que estamos simulando en una parte donde realmente no estamos totalmente dentro del ancho de banda. Entonces, si en este caso voy a probar otra frecuencia acá. Bueno, miremoslo aquí para no decir que lo probamos así intuición. Hagamos el análisis. Vamos a ver qué es, cómo es la cosa. Efectivamente, si estamos en 10K, bueno, es posible que estemos dentro del ancho de banda, pero no en la parte más arriba. Es decir, fíjense, se nos está atenuando algo de la señal. Y bueno, esto realmente es malo. Si quisiéramos probarlo efectivamente a un valor que estuviera desfase de 180, más o menos en un valor de amplitud, pues en la parte más arriba, tenemos que probar 100K.
Listo. Luego hacemos el análisis. Sí. Marzo. Listo. Vemos que está ya simulando esta frecuencia, ya no nos llega hasta 120, sino nos llega más abajo, 136. De hecho, nos pasamos con nuestra amplitud. Y arriba llega más o menos hasta 100. Pero bueno, vamos a ver que ya tenemos todo en fase. Pues podemos estar seguros que donde debería ser. Bueno, ok. ¿A qué se debe esta diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo? Bueno, ya habíamos hablado de eso en la pequeña señal, que la literatura nos dice que para que tengamos un valor, eh, o bueno, que la amplificación se aproxime a lo más lineal posible, debemos tener que eh, voltaje base emisor con la pequeña señal debe ser, bueno, en este caso esta sería la entrada, ser mucho, mucho más pequeño que dos veces el valor de, y bueno, ¿cuánto es esto? Pues esto es 5 milivoltios. Ahora, esta entrada la tenemos en 25. Realmente, pues, mucho más pequeño no es dos veces más pequeño nomás. Entonces, esto nos está cumpliendo. ¿Cuánto debería ser la señal? La señal debería de ser por lo menos 10 veces más pequeña. Y sí está bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría si le pusiéramos una amplitud 5? Solo 5. Entonces, vemos, entonces, esto es como lo que voy a dar. Pero pues si lo pasamos, igualmente vamos a estar amplificando en régimen activo. Bueno, efectivamente, fíjense acá, está perfecto. Ya de 5 milivoltios nos amplifica 25 milivoltios tanto arriba como abajo. Bueno, arriba hay una leve desviación, pero fíjense, el cambio es nulo. O sea, realmente cambia bastante. Pero bueno, ni modo. Se hizo para 0.25, para 0.5 funciona más o menos. Ahora, vamos a hablar de AC. Bueno, hemos de considerar que realmente esto es bastante malo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo una frecuencia de 100K? 100, perdón, de 100 Hz. Bueno, pues acá se me va a atenuar toda mi señal. No va a salir 1.25, va a salir eh, menos que es milivoltios, va a atenuar. Lo mismo con un K. Entonces, ¿qué pasa?
Realmente este amplificador es bastante bueno. Fíjense ustedes que, o sea, perdón, bastante bueno para amplificar. Porque fíjense ustedes, aquí podemos ponerle valores más grandes y todavía nos queda margen para seguir amplificando más y más veces, no solamente 5. Este amplificador puede amplificar 100 veces sin ningún problema. Pero el problema realmente es que el ancho de banda es terrible. No funciona para nada a frecuencias bajas y tampoco a frecuencias muy altas, porque vemos aquí que ya después de 10 MHz ya no funciona. En 1 GHz, tenemos un problema bastante. Además de eso, tiene límites de pequeña señal muy pequeños dependientes de la corriente, del valor de voltaje térmico. ¿Sí? Esto no debería ser real. El voltaje, o sea, no debemos depender mucho de la temperatura porque si se baja mucho van a cambiar las condiciones de esto y no debería ser así. Tampoco deberíamos tener una degeneración tan grande de lo de arriba. Ahora, la impedancia de entrada pues no es tan alta, depende del valor de RPI, que a su vez depende de la corriente, entonces tenemos una corriente muy grande, vamos a tener más pequeño, y la impedancia de salida pues depende de lo que se le ponga acá. Así que si nosotros pusiéramos una resistencia por ejemplo de 100, igualmente no tendría ningún problema en alimentarla este indicador. Sin embargo, o sea, realmente se nos va a bajar un poco la ganancia. Ya no sé. Realmente aquí, ¿cuál es el problema? Que la ganancia depende del valor de la resistencia de salida. Que la impedancia depende, pues, de impedancia de salida, depende de este factor. Si no tuviéramos que subirlo para compensar ganancia, pues estamos subiendo la impedancia de salida. Esa es una gran desventaja. Pero bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Ahorita lo vamos a comparar. Bueno, que puedes llegar a ser, ¿no? Debe de generar. Bueno, continuamos con Thor. Ya va a ser más rápido acá. Fíjense que sí. Bueno, tenemos las mismas condiciones que este. Ver todo esto. Pero bueno, vamos a poner otro punto de polarización. Vamos a poner una corriente de colector de 20 miliamperios. ¿No? ¿Esto qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, entonces vamos a ver que esta va a cambiar un poco. Va a pasar de ser de 317 a, en caso va a ser solo 307. Perdón, 300. Ahora, eh, la corriente de base pues va a bajar, perdón, va a subir, va a ser 65 miliamperios. Bueno, saquemos también cuánto sería el voltaje base emisor. Voltaje base emisor bajo este valor va a ser de 20
caso, valor, la ronda. Vamos a quitar el valor de a 20 amperes. Vamos a tener un valor de 0.735, lo cual difiere del anterior, 0.02 voltios. Bueno, algo es algo. Y también vamos a calcular el valor de G, 0. RPi, que va a ser más pequeña. Ahora va a ser de 304, 8. Bueno, entonces, por lado tenemos esta ecuación. Copiarla acá. Ganancia igual a beta por paralelo con el beta más 1, RE más RE. Vamos a ver la diferencia. La resistencia, perdón, el voltaje de ganancia de salida del generador. Bueno, R, ¿qué es? R es un valor hallado a partir de el beta, bueno, alfa, BT y C. Como beta es muy grande, lo podemos aproximar, o realmente el valor de R igual a 1.25, es lo que sería unos, 1 sobre GM. Bueno, entonces, vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, siendo que beta más 1 sería 308 multiplicado por un valor que sería 1.25 y más RE, esperamos que no sea menos de 10. Bueno, este valor va a ser más o menos 3000 comparado con este que va a ser 50, o sea, esto de acá va a ser más grande que RI. Por tanto, pues vamos a dejar un color especial para consideraciones. Entonces esto nos va a permitir que la ecuación se reduzca a esto. Beta E
pues vemos que arriba estamos multiplicando por beta, que es 307, abajo estamos multiplicando por 308. Bueno, realmente beta más 1 va a tender a 1. Es decir que a final de cuentas nos vamos a quedar solo con esta expresión. Ganancia igual a S en paralelo con R sobre RE más la resistencia RE minúscula, que para este caso la vamos a dejar como 1 sobre Gm. Ya lo habíamos visto acá que efectivamente son. Listo. Entonces que modificamos nuestra expresión. Hicimos una serie de supuestos para que nos quedara próximo. Perdón, igual a la del subdegenerado. ZO, bueno, en este caso es RC. Ah, no, mentiras. No, disculpen. Realmente la impedancia sale RC. Quedó de la misma manera. Bueno, ¿qué hacíamos en source? En source degenerado caso. Bueno, porque teníamos la ganancia, teníamos RL, teníamos 1 sobre GM, nos quedaban estas dos, teníamos que suponer alguna de estas dos. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es suponer que el voltaje que recaiga en la resistencia de emisor va a ser únicamente de 1 volt. Esta necesita ser pequeña porque si no por oportunidad a esta, o bueno, si esta es muy grande, esta tiene que ser muy grande. Entonces vamos a ponerla relativamente pequeña que solo consuma 1 voltio, que nos llevaría a decir que R igual a 50 ohmios. Ya tengo una. Bueno, y un voltaje de voltio. Listo. Entonces, si esta es 50, pues ya tenemos todos los valores acá para hallar RC. Y efectivamente, cuando la hallamos, va a tener un valor de 256. Esto, la más aproximada, 256, 220 o 270. 270. Perfecto. Acá, 70. Listo. Y ¿cuánto sería el valor del voltaje que recae en esta resistencia? Bueno, sería de 5.4. Aquí nos va a quedar un poco corta la alimentación que le podemos dar a este, porque en este caso quedaría únicamente de 2.6 voltios, pero bueno, es mucho más grande. La señal de salida no está grande, entonces vamos a ver. Oye, esto era un supuesto.
Ahora, pues recordemos que ahora necesitamos hallar estas dos resistencias. Vamos a utilizar la expresión tal cual que hallamos antes. Entonces tenemos E, RE, tenemos el voltaje de polarización, tenemos la corriente base, tenemos el voltaje base emisor. Lo único que nos falta es esta resistencia. Entonces, yo tal cual, igual que siempre, lo voy a poner es acá, lo que nos indicaría que RB sería igual resistencia, el paralelo de las resistencias de bases a 27780. Entonces, acá, abajo, abajo, en este caso, sería ah, doble 2,3, lo vamos a aproximar a 2,7K. Esto. Como particularidad, pues el valor de impedancia de entrada va a ser relativamente muy pequeño. Bueno, serían 300 más o menos multiplicado por pues, 1,25 más R que 50. 300 más 50, mucho más grande. Entonces RB es prácticamente otro valor de impedancia de entrada, que volvió a no ser tan grande, pero pues es más grande que teníamos anteriormente, ¿no? Eh, Era más grande que el que teníamos anteriormente en el source común. Gran diferencia. Entonces, acá, bueno, es el primero. Efectivamente, la corriente de colector nos da 20,45 miliamperios. Bien, dentro del rango esperado, pues por aproximar las resistencias. Ahora, en AC, bueno, tenemos la entrada, 50. Ah, bueno, aquí la subí un poquito, pero
Debería ser 25, pero bueno, la dejé en 50. Dejo en 50. Vamos a ver que se va a caer algo. No es tanto como la anterior vez, entonces esta impedancia de entrada refleja mucho más valor que en el source común. Sin embargo, pues no es comparable con las de MOSFET, ¿no? Y vamos a ver. Wow, perfecto, perfecto. Por ambos lados, miren, 250, 250, 5 veces de amplificación. Totalmente perfecto. Bueno, y fíjense, está en, en fase. Bueno, vamos a ver. Y está en 10K. Vamos a ver por qué. Bueno, primero decir que no tuvimos el efecto de pequeña señal, aunque pusimos un valor de 50. Lo que pasa es que para esta ecuación que yo daba acá, eh, el valor base emisor en el source común sí es la entrada, pero para este no va a ser la misma entrada. Entonces nos da un margen de maniobra mucho más grande. Adicionalmente, que bueno, no vamos a depender mucho de la temperatura. Realmente esta resistencia lo que hace es dar una retroalimentación y permite que no se afecte mucho el circuito dado los cambios de temperatura, que ambos hemiciclos puedan amplificar de manera correcta, o sea, bueno, de manera lineal. Y bueno, vamos a ver en, A, en la frecuencia. Bueno, ustedes, qué braquera. Tenemos más o menos desde los 30 Hz, o bueno, desde los 20, diré yo, el ancho de banda hasta lo que son los 20-30 MHz. Todo esto está dentro del ancho de banda y todo esto tiene su, no tiene ningún desfase. Entonces, lo que tiene este amplificador es que es maravilla en cuanto a eh, ancho de banda se trata. De hecho, entre más grande sea esta resistencia, más ancho de banda va a tener hacia los valores pequeños. Una berraquera. Pero bueno, realmente, ¿qué pasa? Se puede usar mucho en aplicaciones con sonido. ¿Por qué? Porque cubre desde lo más pequeño hasta lo más grande. Está mucho más grande de sonido. El sonido va a estar en esta área. Todo se va a ampliar sin ningún problema. Adicionalmente, bueno, pues ya dijimos, tiene mucha estabilidad, bastante bien. El único problema es que como tuvimos que dejar un poco pequeño este valor de colector emisor, pues no podemos subirle mucho este valor. Como tal, el valor de la ganancia no se lo puede subir porque ya nos saldríamos de región activa, unas cosas por otras. Perdemos un poco de la amplificación que podemos tener en emisor común. Aquí vamos a perder un poco esa capacidad, pero pues lo que se amplifique va a resultar sin degradaciones por pequeñas señales y en un rango de frecuencias bastante amplio. Acá la diferencia. ¿Qué diferencia?
más grande. Bueno, ahora vamos a seguir con el colector común, la última configuración que tenemos. ¿Ya? Vamos de grabación. Llevamos por ahí 21 minutos. Creí que en una hora. Pobre de mí. Bueno, los requerimientos para Drain Common son muy pocos. Realmente solo se dice que la impedancia de salida, perdón, la resistencia de carga tiene que ser 100 ohmios y el voltaje de entrada ser 100 milivoltios, más grande que la anterior. Yes. Vamos a hacer nuestro primer supuesto, ya que aquí nos sirvió también la de 20, pues les auguro que más gente mejor en esta configuración, pues vamos a utilizar este mismo valor 20. Vamos a copiar todas estas características que están acá, todas, bueno, van a ser exactamente las. De hecho, bueno, experimentos también viene de la anterior. Todo esto lo traemos aquí. ¿Por qué? Porque son igual, 20.000 amperios, todo en DC nos queda de esta manera. Listo. Ahora, vamos a ver un poco la fórmula de ganancia, que eso sí es larga, larga. Listo, todo esta es la fórmula de ganar. Un larguero terrible. Pero bueno, vamos a tratar de depurarla un poco. Aquí lo que pasa es que la impedancia de salida depende de la impedancia de salida del anterior elemento. Entonces, bueno, parte. Pero bueno, vamos a ver. Primer supuesto. Vamos a, tal cual como siempre, nosotros vamos a considerar que la resistencia de la paralelo de la resistencia de base va a ser mucho más grande que el valor de RI, que pues también aquí en este caso es de 50. Ya considerando esto, esta expresión nos queda nuevamente como nos queda. ¿No? Entonces, acá, vale.
Ya vemos. Sí. Entonces, consideramos esto, lo que nos da a decir que pues, esto va a tender a 1. Esto va a 1. Y adicionalmente, fíjense que aquí hay otro paralelo, siendo que este es mucho más grande que RI, pues realmente este paralelo el que va a dominar. Entonces quedaría con esto y esto. Ahora, bueno, de hecho, tenemos una RL100. RL la puedo escoger. Bueno, este valor que vemos acá, RI, que es 50/300, va a ser muy pequeño comparado con este. Realmente nos daría 0.6. Bueno, si recordamos R 1/, pues, ese es el parecido. Si obviamos este valor y decimos esto tiende a 0, nos queda de la misma tren común. Entonces RL en paralelo con RS sobre RL en paralelo con RS más Z out, que es 1/G. Lo tenemos acá tal cual. Pero nosotros ya sabemos cuántos son por GM. 1/GM, gran cosa, 1.25. Realmente, aquí vamos a tener buen margen de ganancia. Tal cual, siendo esto un divisor como un divisor de tensión, por decirlo, como un divisor. Aquí, esto es 1.25. Y aquí esto es 6. Y si esto es mucho más grande, pues queda perfecto al pelo. Entonces, bueno, tenemos dos incógnitas. La ganancia, que esperamos que sea lo más cercano a 1, y RE. Ahora, hay que considerar una cosa. Nosotros aquí tenemos 9 voltios completos y aquí no vamos a tener una resistencia de colector, entonces se va a dividir entre voltaje colector emisor y la resistencia. Entonces, ¿y qué es recomendable? Entre más grande sea el valor de RE, mayor va a ser el valor de este paralelo. Por tanto, menos va a caerse la... Esto va a ser más cercano a 1 entre RL sea más grande. ¿Sí? Tiene sus limitaciones, no es posible acercarlo 100% a 1,
pero va a ser muy y R lo más grande posible. Entonces aquí sí vale la pena que R tenga una gran cantidad de voltaje. Bueno, no una gran cantidad, de pronto repartir equitativamente la cosa, ¿sí? Que se lleve aproximadamente unos 4.5 voltios y que los otros 4.5 voltios, que es una alimentación muy buena para el voltaje colector emisor, bueno, pues se lo queden ahí. Sin embargo, para esto necesitaríamos una resistencia de 225, la cual no existe. Entonces vamos a dejar que la resistencia sea la más cercana, que es la de 220. Eso nos implicaría que el voltaje que recae sobre esa resistencia va a ser multiplicado por 0.02, va a ser 4. Más o menos la mitad. 4, aquí va. 4.6, van a ver 200 ohms. Perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos queda faltando? La resistencia de base. Utilizamos esta misma ecuación. No la voy a copiar. La misma ecuación. Si suponemos que RB2 es igual a 10K, la, la resistencia de base, bueno, el paralelo de las resistencias de base va a ser igual a 6000, no, 49.7, lo cual, bueno, no necesitamos, lo cual si cumple nuestra condición, decía que efectivamente tenía que ser mucho más grande que 50. Efectivamente es muy grande, más de 100 veces más grande. Entonces, a ver si esto sí. Pero bueno, según esto, con este valor de los paralelos, RB1 sería de 15.972 ohmios, cual lo podemos aproximar a, bueno, aproximémoslo a 16, aunque yo sé que no existe una resistencia de 16, una de 15, pero bueno, entonces podemos hacer ahí 15 más 1, se compone 15K más 1K. Pero bueno, ya tendremos nuestro diseño. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, primero que todo, el DC. Corriente bueno, aquí no tenemos corriente de colector, pero tenemos corriente de emisor, 19.95 miliamperios. Bueno, muy cercano a 20, que era lo deseado, pero bueno, nada que preocuparse. Vamos a ver. Ya validamos el DC. Ahora vamos a ver el AC.
Bueno, a ver, esta sería la de la fuente. Vemos que prácticamente no se cae nada y eso es porque la impedancia de entrada es mucho más grande que la de impedancia de salida del generador. Le vamos a miren, casi uno. Belleza total. De hecho, si hubiéramos calculado nos daría muy la cuenta. Hay momentos que me aparece con esta calculadora y no tengo el lado, ya que puedo poner fraccionarios. Pero bueno, da muy cerca, una elegancia. Más aún, más aún, debemos considerar una cosa, tal cual como ya, todo, solamente teníamos el de 1.1 adicional, pues mientras ya, veces más grande que esto, casi no se va a caer la ganancia. Hagamos, hagamos una cosa, pongamos una 10 a ver qué pasa de 10. Bueno, aquí ya empezamos a considerar algunos efectos. Primero, no estamos del todo dentro de la banda y de desplazamiento es fácil, pero fíjense ustedes que siendo una resistencia muy está alimentando a una carga con valor relativamente alto de voltaje, solamente menos del 20% de 4%, bueno, 16% de la señal se pierde, pero de resto no más. Está bastante bien. Probémoslo, por ejemplo, algo así como un proyecto que por estos días tengo muy en mente. 30 milivoltios se pierde. La ganancia sería de 0.8, pero miren, perfecto, sin ningún problema. No se amplifica más de un lado del otro. Bueno, tenemos un leve desfase, pero por la frecuencia. Ya no lo vamos a ver. Bien, ahora vamos a hacer el análisis. Así. Bueno, queda además de que decir que obviamente no hay una ganancia en voltaje. Sin embargo, tenemos una ganancia muy grande en corriente por carga. Cabe decir que no hay fase. Realmente esta es una configuración de tratamiento. Bueno, esta sería tu ancho de banda que no es nada despreciable. Consideremos sin degeneración ni nada. Pues los 100 está teniendo la mitad de la señal de ni modo. Pero pues después de 200 está funcionando bien. Está, uf, mucho. Bueno, no tiene tan buen desempeño como lo veríamos, por ejemplo. No es tan bueno, pero es bastante aceptable. Bien, bueno, realmente las señales por debajo de 100, 200 Hz realmente
ese sonido, por ejemplo, son las cosas más bajas que podemos escuchar. O sea, realmente si ustedes escuchan radio viejo, bueno, un radio de pilas, poco los bajos se oyen. Entonces, que perdamos esos bajos, no tenemos una componente tan grande de bajos, o en una muy grande, ahí sí se notaría. Ahí no. Entonces, puede ser utilizada como para, bueno, vemos que hay leves fallos 10, pero tío, aquí la cosa realmente, el ancho de banda, lo que tiene es que va a depender de el valor de esta carga. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, ya se redujo un poco, pero igual está amplificando señal. Ya, ahí sí ni modo. Realmente no hay un aislamiento que permita que el ancho de banda no dependa de esta resistencia, pero igualmente no va a ser tan mal. Vamos a estar bien, mientras que en el anterior estábamos realmente. ah, Eso también depende de este valor de capacitancia. Una vez les digo, lo pueden cambiar un poco si les funciona mejor para el proyecto. ¿Sí ven? Bueno, cosas. Mejoramos. Ujú. Bueno, y la impedancia de entrada de este va a ser grande. No se puede escoger como MOSFET, pero más grande que la de source común, perdón, la de emisor común. La impedancia de salida va a ser bastante pequeña. La impedancia de salida 1/GM. No, mentiras. De factor. Aproximadamente a mí me dio 1.41. Impedancia de salida de 1.41, pues es muy ancho de banda es grande dependiendo de este valor de resistencia. Muy pequeño, el ancho de banda no será tan grande, pero bueno, me tengo un excelente acoplador para una resistencia muy pequeña. Bueno, ya sería una tarea ver cascada funciona realmente la configuración de todo, perdón, o sea, la de los anteriores. Mismos circuitos que yo ya probé antes. Pues vamos a ver qué funciona muy bien. Entrada cae un poco, por lo que ya vemos que este emisor como no tiene una impedancia de entrada tan grande, amplifica. Aquí yo ya lo puse en 100K para que no hubiera un desfase y la salida prácticamente tal cual como la entrada de este circuito. Entonces, pues bueno, funciona correctamente, aunque debemos decir que hay una degradación notable de la señal de entrada
también debemos decir que en frecuencia no va a funcionar muy bien. Porque obviamente es como si tuviéramos una superposición de las dos respuestas en frecuencia. Entonces, es tal cual, es calcadita de, a la del emisor común, porque la otra es más amplia. Ahí sí ni modos, estamos limitados por lo bajo. El eslabón más débil de la cadena, pues es mismo, o sea, es el que permite que la cadena se rompa. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les sirva bastante. Dale a like si te gusta. Bueno, no mentiras. Bueno, nos hablamos que tengo que dormir.